Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Voy a comenzar este encuentro, un encuentro que venimos haciendo ya desde la semana pasada. El domingo hicimos un primer encuentro que es parte de este ciclo. Se me ocurrió que quizás compartir este tiempo que a todos nos toca en nuestro país y en distintos lugares del mundo también, compartir este tiempo a la distancia física, pero más juntos a través de estos espacios, en términos de poder llevar una conciencia diferente sobre lo que estamos viviendo. Es un servicio que puedo brindar, que me alegra mucho poder brindar y que, bueno, nos alivia. A mí me alivia poder estar cerca y poder estar en contacto y poder ir transmitiendo algunas cosas que me parecen herramientas que uso para mí y que también comparto con las personas que se acercan a mí. Y también, además de compartir porque este es un servicio y esto nos puede dar posibilidades diferentes de transitar esta experiencia, también me parece que el campo que vamos armando entre todos los que estamos viviendo esto de otra manera es un campo que nos sostiene, nos aúna, nos reúne, y entonces podemos volver ahí en los videos, en el material que va quedando, en el recuerdo, en las sensaciones físicas, cada vez que lo necesitemos. Bueno, este ciclo de encuentros le pusimos este nombre, Oportunidades para la Cuarentena, y creo que efectivamente las situaciones de shock como las que estamos viviendo en este momento en el mundo es una situación muy nueva, ¿no? Que todo el mundo realmente esté tomado en simultáneo por esta experiencia, en ese sentido unido por esta experiencia, nos puede brindar, si lo sabemos tomar, ahí van algunos saluditos, una gran oportunidad, ¿no? Y esta frase que se escucha tanto en estos tiempos de no es tan importante lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, este es el momento de realmente hacer la carne, ¿no? De realmente ponernos en juego en esto que muchas veces escuchamos o decimos y que puede hacer la diferencia. En términos del trauma, esto hace la diferencia 100%, ¿no? Cómo nos acercamos a una vivencia que es agobiante. Ahí me saludan, hola. Cómo nos acercamos a la vivencia que es agobiante hace que esa vivencia pueda ser más llevadera, y después podemos ver cómo es eso de cómo nos acercamos, pero básicamente cómo nos aproximemos a la experiencia hace que esto pueda ser más llevadero, más fácilmente integrado, o que se vuelva una gran carga que nos desborda y que cada vez restringe más nuestra capacidad de estar en relación a otros, de estar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, en síntesis, el espacio que quiero generar acá es un espacio, en principio, de encuentro con todos ustedes, con todos los que sientan que necesitan estar más cerca de otros, aunque sea ahora o más tarde, y pueden acceder a este material. Y es un espacio donde entre todos nos vamos acompañando. Cuando propusimos este encuentro, hablábamos de las oportunidades en este tiempo
y nombramos 4 puntos, ¿no? Un punto es el trabajo con uno mismo. Otro punto es revisar un poco la historia de nuestras familias. Otro punto es cómo es la convivencia con mi familia actual, en este presente, quienes están en contacto con otros en su casa o quienes están solos también. Y otro punto es revisar qué está pasando en el planeta con esta experiencia. Así que me gustaría que hoy en este ratito compartamos algo de cada uno de estos puntos y quizás después en otros encuentros podemos ir viendo otras temáticas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, en relación al trabajo personal, quiero destacar 2 cuestiones que están surgiendo mucho en este tiempo, ¿no? Con las personas con las que estoy trabajando, también a través de este medio. A muchos les está apareciendo la conciencia de la necesidad de contacto que tienen, ¿no? De contacto físico. En muchos casos hay personas que quizás están viviendo solas en su casa y entonces el trabajo, por ejemplo, salir a trabajar o recibir pacientes en su casa o ir hacia la oficina y encontrarse con clientes, era un momento de encuentro con otro. Y en este momento eso está restringido. Entonces el contacto real, el contacto del darse la mano, del abrazo, de la mirada, del beso, no lo podemos hacer. Y entonces en muchos casos aparece la conciencia de cuánto en realidad necesitamos el contacto físico con el otro, aunque sea ese contacto, ¿no? Y esto me parece una gran oportunidad también, ¿no? Para ser conscientes de esta necesidad que muchas veces la transitamos de un modo muy inconsciente. Ahí me siguen saludando. Hola a todos, bienvenidos. Y no nos terminamos de apropiar ni de la necesidad de contacto, ni del contacto cuando llega, ¿no? Es como si lo viviéramos un poco superficialmente, sin terminar de poder sentir la presencia de ese otro, ¿no? Y quizás en nuestra vida cotidiana, en la vida que conocemos, donde todo es muy rápido, donde todo es menos comprometido, quizás en ese universo no hay espacio para esta conciencia todo el tiempo, pero quizás podemos hacernos nosotros el espacio para poder en algún momento conectar con la importancia del contacto. Entonces vamos a poder verificar que ese contacto que estamos teniendo no es una experiencia más, sino que es una experiencia nutritiva, que un bebé claramente lo experimenta. Todos nosotros cuando fuimos pequeños experimentamos estas sensaciones, ¿no? Las olvidamos, pero de niños todos necesitamos en algún momento solo contacto físico, ¿no? El abrazo de mamá, la caricia de mamá. Quizás tengan recuerdos de eso, ¿no? De cómo se aproximaban a sus padres o a una abuela o a algún tío, tía, para recibir el abrazo, un cepillo en el cabello, ¿no? Una caricia, ¿no? Y esa necesidad de contacto en el niño es tan importante como el alimento. Es un modo de alimento que no se digiere por el tubo digestivo, que está en procesamiento en todo el cuerpo y en todo el universo emocional. Entonces la oportunidad que tenemos ahora, que tenemos que estar más lejos, salvo de quienes están conviviendo con nosotros, ¿no? Quienes tengan personas en casa, pero si no, la oportunidad que tenemos es la de detectar esa necesidad, para que cuando podamos reencontrarnos, le demos otro lugar
a ese encuentro y a ese contacto que ya no está dado, que ya no es regalado, que es en cada momento el milagro del encuentro, ¿no? El encuentro con el otro, el encuentro con mi necesidad de sostén afectivo, de brindar también amor. Y como seres humanos necesitamos todo el tiempo estar en vinculación cercana e íntima con algún otro. Así que este es un punto para tener presente, ¿no? El contacto. Otro punto muy importante en relación a los procesos personales de este tiempo es qué hacemos con el miedo. Y en relación a muchas historias que estoy escuchando y cómo lo están viviendo muchas personas, cómo están viviendo este momento, bueno, aparece, ¿no?, la conciencia de que el miedo es una emoción absolutamente natural de este momento. Ya la vez pasada, el domingo anterior, hablamos un poquito de esto, hablamos de legitimar el miedo en principio, ¿no?, de reconocerlo como emoción, de dejar de negarlo, de evitarlo, porque eso nos lleva a confusiones más grandes y muchas veces al no poder asumir el miedo nos enceguece y tomamos decisiones o ejecutamos acciones que finalmente nos hacen daño o podrían hacernos daño o hacen daño a otros, ¿no? Y me parece importante esta frase que les voy a decir porque creo que a todos en algún punto nos toca y nos reúne en eso, y es que todos tenemos que aprender a llevar el miedo. Y llevar el miedo no significa ni dejarnos tomar por él ni negarlo. Significa conocer el miedo, sentirlo, registrarlo y a través de poder sentirlo también diferenciarnos de esa emoción, ¿no? No somos todo miedo. Como seres humanos tenemos posibilidad de reflexionar, de pensar, de distanciarnos, de dar un sentido, un contexto a ese miedo. Y ahí yo llevaría este tema a como dos grandes universos, ¿no? Uno es el universo personal. Todos estamos sintiendo miedo de supervivencia en este momento, ¿no? La propia supervivencia, porque hay una amenaza que está circulando y esa amenaza dispara en todos nosotros ese miedo de distintas maneras. Pero es el miedo por mi propia supervivencia. También está el miedo que venimos arrastrando de otras personas que estuvieron antes que nosotros en la familia y que vivieron experiencias parecidas o mucho peores. Y esa atmósfera de miedo con la que ellos convivieron y que posiblemente no hayan podido elaborar, siguió presente en la familia y sigue presente en mí, y cuando acontece una situación que le da más sentido a ese miedo se dispara y crece. Y entonces pueden aparecernos imágenes, fantasías, lecturas de la realidad que tienen más que ver con lo que otros vivieron que con lo nuestro, ¿no? También la vez pasada hablábamos un poquito de esto. Yo les decía que hay personas que, por ejemplo, tienen miedo a la escasez a partir de esto, ¿no? Porque potencialmente en algún momento podría pasar eso. Hoy no está pasando, ni tiene por qué pasar, pero aparece una respuesta que es una acción, ¿no? Entonces todo el mundo se va a comprar grandes cantidades de alimentos del supermercado y pasa esto, ¿no?, de que algunos tienen un montón guardado y otros no tienen nada. Entonces fíjense cómo ese miedo de supervivencia, que en este caso podemos pensar quizás está también relacionado con miedos que vienen de otros que sí vivieron esa experiencia, ¿no? Quizás nuestros abuelos o padres
o bisabuelos que vinieron de la guerra, ¿no? De experiencias realmente muy dramáticas, vivieron hambre, por ejemplo. Entonces la conciencia de la escasez no es una fantasía, en algunos fue una experiencia, lo vivieron, lo sintieron en el cuerpo, tienen el recuerdo, ¿no? Y esa atmósfera que se crea en la familia de que cuando hay un peligro esto podría volver a pasar, genera acciones que si no somos conscientes las llevamos adelante y nos ponen en un universo que no es el actual. Es decir, el sufrimiento por vivir un miedo de algo que no está pasando es muy grande y genera consecuencias en nosotros y también en los demás, porque si alguien se lleva todo el alimento, otro no tiene, y por supuesto esto genera consecuencias que pueden ser graves para otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a llevar nuestro miedo? Y en esto me parece muy importante darle un sentido a lo que estamos transitando, por un lado, ¿no? Ponerle una fecha, un tiempo. Quizás podemos pensar que en nuestra primavera posiblemente mucho de esto ya haya pasado. Y la primavera es un tiempo que todavía falta, ¿no? Para llegar hasta ahí. Es un tiempo que nos queda un poco lejos. Pero es un tiempo real, ¿no? Podemos pensar, bueno, quizás para la próxima primavera, cuando vuelva a hacer calor, estemos de nuevo más tranquilos, ¿no? Y entonces nos estamos dando la posibilidad a mirar una meta que nos tranquiliza, que nos alivia, y a la vez es una meta posible, porque si yo digo, bueno, la semana que viene esto va a pasar, en algún lugar mío yo sé que no es cierto, entonces el miedo no confía. Es decir, que tenemos que darnos mensajes que sean fidedignos, que sean verdaderos, ¿no? Y que entonces nos permitan confiar en lo que nosotros nos estamos diciendo. Entonces, por un lado, darnos una meta donde podemos vislumbrarnos en un lugar de tranquilidad, ¿no? Donde esto ya pasó, en algún momento va a pasar, esto es así, y vernos en la reconstrucción, en el reencuentro, volver a vernos en la calle. ¿Se imaginan cómo va a ser eso después de todo este miedo? Y volver a encontrarnos con los compañeros de los grupos, con los amigos, ¿no? Y volver a abrazarnos. Qué especial va a ser eso. Hoy es algo que no podemos hacer y hace un mes era algo que hacíamos cotidianamente, que no tenía mayor significado que la alegría de ese momento. Pero qué distinto va a ser cuando podamos reencontrarnos. Qué hermoso va a ser ese momento. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿no? Quizás, no sé, las próximas fiestas, qué hermosas van a ser esas fiestas. Qué otro significado le voy a dar al encuentro con el otro. Qué especial va a ser para mí algo que fue tan común, que hasta quizás que estaba evitando, ¿no? No quería ir a las reuniones familiares porque había conflicto. Y después de esto, qué importante va a ser poder encontrarnos, ¿no? Porque ya la sola experiencia de estar en riesgo, de que estas personas que tanto queremos estén en riesgo, nos lleva al otro punto que quiero traer, que es la revisión de nuestros valores, ¿no? Como parte de nuestro proceso personal. Nuestros valores estaban, quizás todavía están, muy confusos, ¿no? Y esta situación, como las situaciones extremas, donde está en riesgo la vida o la vida como la conocemos al menos, nos llevan a preguntarnos sobre nuestros valores. Entonces, ¿se imaginan ese reencuentro? Qué hermoso, qué profundo, qué sentido va a ser. Y cuando pensamos así, en ese momento, posiblemente el miedo se aquiete. Posiblemente el miedo
pueda ser más llevadero para nosotros, ¿no? Y también, así como podemos ver este futuro mediato, digamos, no es inmediato, pero es en un tiempo, también podemos ver el pasado y podemos pensar, imaginar o recordar, quienes puedan, las historias que nuestros abuelos o padres o bisabuelos contaron y transmitieron, ¿no? Para poder diferenciarnos de sus experiencias y honrar eso que les tocó vivir. Como si de alguna manera estar de este lado del mundo, en este hemisferio sur, nos permitiera ver lo que pasa en el norte, sentirlo, honrar lo que están atravesando, no dejarlos solos porque estamos de este lado sintiendo con ellos y toda la tecnología en eso nos ayuda mucho, pero saber que no podemos hacer nada por ellos en realidad. Lo que podemos hacer es estar presentes, humanamente disponibles en aquello que nuestra humanidad como cuerpo social está viviendo. Y presentes significa sintiendo, conscientes, disponibles emocionalmente. Y cuando estamos presentes, poder ver todo esto nos es más posible. Desde el propio miedo, desde la propia conciencia personal, ese miedo es aterrador. Mirar allá implica desesperarse por el acá. Y en esa desesperación cometemos todos estos errores, ¿no? Como comprar de más, como cuidarnos de menos para subestimar y no tener tanto miedo, no contribuir en el respeto por las reglas que se están llevando adelante y aquello que se está pidiendo, ¿no? Sino encontrar caminos por donde el miedo ciegamente nos lleva a un alivio muy momentáneo, muy, muy transitorio, ¿no? En cambio, cuando podemos mirar lo que pasa allá como lo que pasó en nuestra historia, que cada uno puede indagar un poquito, ¿no? ¿Qué habrán vivido los abuelos, ¿no? ¿Cómo habrá sido irse así, solos quizás, o dejar su tierra, dejar su cultura, ir a un lugar desconocido? En los mejores casos con toda su familia y en muchísimos casos solos, a veces adolescentes o niños, ¿no? Entonces, realmente ahora tenemos mucha más conciencia por todo lo que estamos viviendo de qué difícil es para alguien transitar una experiencia así, qué fuerza de vida hubo en ellos, cuánto amor hubo en ellos para poder dejar ir a sus hijos hacia un lugar desconocido, pero que sentían era la posibilidad de la supervivencia. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan dejar ir a nuestros hijos hoy a un lugar lejano donde no va a haber más contacto porque no había esto que tenemos ahora que es maravilloso? Y soñar con ellos, ¿no? Imaginar que están bien, imaginar que pudieron lograrlo. Y los hijos también, ¿no? Pensar en lo suyo, sentir culpa, porque acá estaban empezando una vida, porque podían empezar a estar en paz, con su trabajo, sostener lo cotidiano, quizás un poquito más, quizás empezar a ahorrar para ver si traían a sus familias. Y en muchos casos no llegaron a tiempo o no llegaban a conseguir el dinero, ¿no? Cuánta culpa, porque les tocó sobrevivir y a los suyos les tocaba quedarse en medio de todo ese horror, ¿no? ¿Y cuánto de esto está presente en nosotros hoy? ¿Cuánto arrastramos de eso?
Y no estoy hablando de hoy porque estamos en este contexto particular. En nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuánto de esa culpa que sintió el abuelo por estar mejor, por sobrevivir, por haber evitado ir a la guerra, por ejemplo. Cuánta culpa de ese orden está presente en mí. Y de alguna manera me pongo en situaciones donde tengo que perder algo, ¿no? Como él también perdió, por ejemplo, a su familia, ¿no? Entonces pierdo bienes, pierdo una pareja, pierdo mi salud, o no me siento digno de lo bueno que me toca, de lo bueno que me pasa. Estoy un poco en conflicto cuando las cosas son buenas para mí, porque en el fondo siento que hay una culpa no nombrada, no visualizada, no explicitada, que yo también tengo de alguna manera que pagar. Y así funcionan, ¿no? los ambientes familiares, que son muchas veces muy inconscientes, ¿no? Es eso, esa experiencia que tiene un niño. Yo siempre doy el ejemplo de la noche mientras se toma la sopa en silencio, ¿no? En la familia, y ese ambiente que está ahí, donde el niño siente, se puede hablar, no se puede hablar, hay tensión, hay enojo, hay tristeza. Y ese ambiente es nuestro ambiente interno. Lo llevamos con nosotros como llevamos los recuerdos de la ropa del jardín o del color de las paredes de la cocina de nuestra infancia, ¿no? Es nuestro ambiente interno. En esa etapa no hay juicios, entonces eso viene con nosotros. Así que en este punto del trabajo personal, que les hablé del contacto, de jerarquizar, de valorar la necesidad de contacto que vamos descubriendo, ¿no? De cuánto extrañamos el abrazo con el otro, cuando nos saludábamos, el beso, ¿no? Yo recibo a mis pacientes siempre con un beso y ahora, mientras no se había declarado la cuarentena obligatoria, algunos los veía y bueno, no nos dábamos un beso y era rarísimo eso de estar lejos y mirarnos. Entonces, bueno, empezamos a mirarnos distinto a los ojos. No nos dábamos un beso, pero nos quedábamos unos instantes mirándonos. Pero necesitamos el contacto, ¿no? Ese contacto que necesitamos nos vuelve mamíferos primero, pero humanos después. Entonces, jerarquizar el contacto para que cuando lo volvamos a tener, realmente lo podamos habitar, que no sea una cosa ajena a nosotros, automática, que lo hacemos sin pensar, sino que sea realmente algo sentido. Porque va a pasar, esto va a suceder, vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a darnos abrazos, vamos a volver a tomarnos de la mano. Entonces que en ese momento le demos el valor y la importancia que tiene. Y les hablé del miedo, ¿no? De ver cómo llevamos el miedo, nuestro miedo, que es como una especie de tigre enjaulado que tenemos adentro y que nos cuida. El miedo es una emoción absolutamente digna y profunda, que está al servicio de cuidar la vida, nada menos. Pero bueno, necesitas un contenedor para poder realmente llevar lo que es su tarea adelante sin obstruirla o incluso sin exponernos, sin boicotear su propio trabajo, ¿no? Y ese contenedor somos nosotros mismos, es nuestra conciencia, son nuestros recursos para poder todo el tiempo estar ahí atentos y presentes cuando el miedo viene, a poder sostenerlo, abrazarlo, darle un contexto, mirar más adelante cuando esto haya pasado y entonces el miedo se calma, ¿no? Es como si le hiciéramos una caricia a ese tigre que está muy despierto viendo cómo tiene que hacer para cuidarnos y necesita también de nuestro desarrollo,
de hacernos cargo de nuestro desarrollo como especie para que este miedo no nos lleve para atrás, sino que nos permita seguir hacia adelante en el proceso de evolución. Y diferenciar ahí mi miedo propio, el miedo de mi supervivencia que hoy está tácitamente en juego, el miedo de quienes realmente vivieron experiencias de peligro y les propongo que ahí nos demos unos instantes para hacer quizás una pequeña meditación, ¿les parece? Entonces les propongo que si están ahí en un lugar tranquilo, que se sienten cómodos, apoyando los pies en el piso, sintiendo todo su cuerpo, desde la planta de los pies y hasta la cabeza. Y vamos a imaginar delante nuestro a nuestros padres, a papá y a mamá. Hay familias donde hay más de un papá y una mamá, porque hay adopciones, porque hay formas de fertilidad diferentes. Entonces imaginamos a todos los que estuvieron en juego. Los que dieron la vida, los que cuidaron. Detrás de nuestros padres imaginamos a los abuelos, a sus padres. También, si saben que hay más de un papá o una mamá, porque quizás una mamá murió y otra mamá de crianza cuidó, también le damos un lugar a todos los que estuvieron presentes y que fueron parte. Detrás de los padres imaginamos a los abuelos y bisabuelos. Y vamos a poner nuestra atención en quienes sabemos que vienen de experiencias de mucho miedo. Y los pueden imaginar quizás con un color especial. Quienes han sentido experiencias de peligro en su vida, de un gran peligro. Por ejemplo, porque su país estaba en guerra, porque quedaron solos, huérfanos de pequeños, porque había mucha violencia social, porque se iban de su tierra buscando un destino mejor. Y aunque haya sido una elección, el miedo también estaba ahí. ¿Cómo sería ese lugar al cual iban? ¿Cómo sería encontrarse con un idioma muy diferente? ¿Cuánto tiempo les llevaría a sentarse y entrar en la calma de la vida cotidiana? Y miramos el miedo en nuestra familia con respeto. Y entonces internamente
pueden decirles a todos ellos: respeto su miedo, respeto todo lo que vivieron. Y agradezco que hayan tenido el coraje de seguir adelante. Gracias a eso, yo estoy acá. Honro su destino, su experiencia de vida. Y tomo de ustedes también la fuerza para sobreponerse a lo difícil y lo vivo en lo que a mí me toca hoy. Y pueden imaginar cómo de todos ellos vuelve otro color, que es el color de la fortaleza, de la confianza en la vida. Y lo pueden sentir en su cuerpo, imaginando cómo todo ese color de fortaleza de quienes han pasado lo difícil llega a ustedes, los abraza, los atraviesa. Y a través de esa fortaleza llega también la bendición. El buen deseo de quienes los antecedieron y con quienes estamos tan unidos en profundos lazos de amor. Y quizás reconozcan en ellos a algunas personas que les resultan más cercanas, los hayan conocido o no. Y pueden acuñar en su corazón este contacto. Como un tesoro al cual pueden recurrir cada vez que lo necesiten en estos días, cada vez que se sientan abrumados, sin fuerzas o solos, pueden acudir a esa mirada, a ese contacto que hoy sienten. Con la conciencia de que hay sostén, de que hay red, de que hay una historia que pudo sostener la vida en circunstancias muy difíciles y que toda esa sabiduría está en ustedes, en cada uno de nosotros. Una sabiduría que acepta el lugar de cada uno y el destino de cada uno. Y vamos a sentir en el cuerpo dónde en este momento perciben el mayor contacto, dónde se abrió una zona de ternura, de amorosidad, de confianza, de bienestar.
Y a esa zona vamos a llevar nuestra mano sintiendo más profundamente ese sentimiento, esa sensación corporal. Y permitiendo entonces que el cuerpo resuene desde su propio sentir físico en esta emoción. Y vamos a ir despacito volviendo, moviendo lentamente los pies, las manos, pestañeando suavemente. Reconociendo la experiencia que cada uno vivió. ¿Cómo están? Háganme alguna señal para saber cómo se sienten. Ahí la manito. Algunos corazones. Bueno. Bien. Qué bueno. Me alegra mucho saber esto. Este es un recurso que todos tenemos. Es un lugar al cual podemos acudir. Todos estamos sostenidos por esta historia y muchas veces no hacemos contacto con eso, ¿no? Ahí estoy leyendo los mensajitos. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Bueno, tenía pensado hablar de otros 2 temas, pero lo vamos a dejar acá para poder quedarnos con esta sensación de conexión, de fuerza, de calor. Y en todo caso, el próximo encuentro, posiblemente el fin de semana que viene, después les vamos a contar cuándo nos podemos encontrar, seguimos profundizando. Qué lindo todos los mensajes, me alegra mucho. La ternura, ¿no? Es un antídoto al aislamiento. Vieron que ahora circula mucho esa frase, ¿no? Aislamiento social. Claro, quiere decir quedarnos cada uno en su casa. Pero a veces esas frases nos dan mucho miedo. Hay palabras que despiertan un miedo que está como acá atrás, en la nuca. Es un miedo que no pensamos. Y el aislamiento es como la exclusión. Entonces, la ternura. Eso, calor en el centro cardíaco, dicen ahí. Es el antídoto al aislamiento. No hace falta aislarnos, hace falta quedarnos en casa y cuidarnos entre todos, ¿no? Bueno, los dejo con esto hoy. Nos vamos a volver a encontrar seguramente el fin de semana que viene. Después les mandamos el momento. El viernes voy a estar haciendo un encuentro así, que es un servicio a la comunidad a la tarde para todas las personas que están en el área de salud. Así que si saben, ustedes son personas que están ahora trabajando para sostener el caudal de pacientes que van a llegar en los próximos tiempos en cualquier área de salud. Incluimos en esto desde los cocineros que están en los hospitales a las personas que
que abren la puerta, al personal de maestranza, a los camilleros, a todos los que están en este momento acompañando y sosteniendo el sistema sanitario. Todos están invitados a encontrarnos el próximo viernes. Vamos a tener una reunión por Zoom, así que también ustedes, si quieren, pueden desde ya participar. Es un encuentro para darles herramientas emocionales y corporales en relación a lo que les va a tocar vivir. Así que si quieren, son bienvenidos y lo pueden compartir. Bueno, nos vemos la próxima. Les deseo un tiempo de mucha ternura y conexión con quienes los sostienen en este presente y en su historia. Hasta la próxima. Chau, chau.